Espero que cada uno de ustedes estén bien. Espero que puedan tomar esta clase desde la comodidad de su hogar. En esta ocasión hemos decidido transmitir la clase número 4 vía virtual. La vamos a subir al YouTube y de allí se la vamos a estar compartiendo en el grupo de ustedes. Recordando que esta clase lleva por título el ministerio pastoral, cosa que hemos descuidado bastante en las iglesias de este siglo. Entonces, sin más preámbulo, vamos a entrar a lo que es en materia, pero antes vamos a invitar a que sea el Espíritu Santo de Dios quien nos esté guiando a toda verdad. Por esto, le invito de que incline su rostro en este momento y podamos exclamar esta oración a nuestro Señor y Creador. Amado Señor, tú que estás en los cielos, alabado sea tu santo nombre. Permite, Señor, de que esta clase pueda ser entendida, pueda ser llevada hasta los corazones de aquellos estudiantes que están estudiando tu santa palabra. Aquellos estudiantes que tienen la necesidad de venir ante tu presencia. Gracias por ellos y permite de que podamos crecer al mismo paso, Señor, hacia tu salvación. Pedimos que sea tú iluminando y quitando cualquier palabra que sea propia del hombre. Todo esto lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Antes quiero decirle que posiblemente hayan algunas interrupciones, tal como ruidos. Yo estoy transmitiendo desde mi casa y saben que siempre pasan algunos vehículos. Puede un niño también hacer una bulla y esto puede ocasionar alguna interferencia en la calidad de esta clase, pero esperamos que no suceda, y si sucede, recordemos de que lo importante es de que Dios es soberano y así vamos a estar en la clase. Otro punto es que el libro que estamos utilizando es este libro. Un excelente manual, un libro excelente para el ministro. Cada pastor necesitamos tener este material. Es sumamente importante porque allí nos enseña. Y este libro es de la autoría del pastor y escritor John MacArthur. Y se llama El Ministerio Pastoral. Pero no podemos olvidar qué es lo que estamos estudiando. Y lo que estamos estudiando es teología. Y por ende, como es teología, es la palabra de Dios, por ende el libro por excelencia debe de ser la Biblia. Por esto le insto a que tengamos cada vez la palabra de Dios en nuestra mano. Aunque nos auxiliemos de otros manuales, es la Biblia la que debe de predominar en la clase de teología. Como ya he dicho hace un momento, el tema que venimos tratando en esta clase es el ministerio pastoral. Y hoy vamos a estar abordando algunos temas donde ustedes también van a estar desarrollándolo en su casa y así poder tener un amplio conocimiento, porque es imposible desarrollar todo el tema, todo el material en este punto, en este video. Es imposible. Pero hoy vamos a tratar de ver lo que es el pastor, el hogar del pastor. Es el primer tema que vamos a estar viendo, cómo debe de ser el hogar del pastor. La vida de oración del pastor. El lado personal, pero al mismo tiempo la vida de oración del pastor, el lado ministerial. Entendemos de que el pastor tiene que ser un hombre de oración, y esta oración debe de estar dividida en dos partes. Una vida
una oración personal, una vida de oración personal, pero también una vida de oración ministerial. El estudio del pastor, la compasión del pastor por la gente. Es algo increíble que, yéndome al punto número 4 en cuanto al estudio del pastor, que principalmente aquí en América Latina existen muchos tabúes todavía en cuanto al estudio del pastor. Y estamos yendo al pastorado sin tener ninguna preparación teológica. Y esto daña fuertemente lo que es la iglesia de nuestro Señor. Vamos a iniciar con el primer subtítulo que tenemos y es el hogar del pastor. En tanto que las familias en América se debilitan, también lo hacen un alarmante número de familias de pastores. Vemos una descomposición en cuanto a las familias cristianas. Pero al mismo tiempo vivimos cada día una gran descomposición en cuanto a la familia pastoral. No obstante, la Escritura como prerequisito para el ministerio pastoral exige una familia fuerte y ejemplar. Este es uno de los requisitos. Aunque la presión en el ministerio contemporáneo es reconocidamente enorme, un matrimonio y relación caracterizados por el fruto del Espíritu Santo y el amor de Cristo será capaz de soportar los inevitables asaltos de una cultura postmoderna pagana y las intensas demandas del ministerio pastoral actual. El hogar del pastor debe ser una prioridad principal en su ministerio. O sea, lo que es el hogar del pastor tiene que ser una evidencia de cómo este líder que ha sido llamado por el pueblo, por Dios, cómo va a dirigir la casa de Dios. Muchas veces nosotros tenemos grandes liderazgos en la iglesia. Muchas veces somos pastores reconocidos ante la sociedad, y no tan solo ante la sociedad, sino ante el mundo. Pero nuestra casa está destruida. Esto es un indicativo de que esta persona, por más éxito que ha tenido, por más fama que ha tenido, por más fuerte y contundente que hayan sido sus mensajes y por más corazones que hayan impactado, esta persona está descalificado bíblicamente de lo que es el pastor. Simplemente porque el primer lugar donde el líder, el pastor cristiano, el líder cristiano va a ser pastor, va a pastorear, va a poner en armonía todas las cosas, es en su casa. Por esto, la casa del pastor tiene que estar en orden, como lo establece las Escrituras. Una familia fuerte es un requisito para que exista una iglesia fuerte. Si la familia pastoral está debilitada, la iglesia está debilitada. Esto que acabo de leer lo dice el escritor Richard L. Maywe. Él dice esto, que la casa del pastor tiene que ser como el equilibrio. Estamos viendo familias destruidas. Estamos viendo cómo los hijos de los pastores ni en la iglesia están. Estamos viendo cómo los matrimonios de los pastores sufren. Estamos viendo cómo los hijos de los pastores están en las calles mientras el pastor está predicando. Y esto no es algo que ayude a la iglesia. En este tiempo nos hemos engañado o diciéndonos que ya después que ellos están grandes son sus problemas. No se les puede obligar, no se les puede decirle que tienen que venir a la iglesia, pero tu casa debe estar en orden. Las personas que viven en tu casa, siendo tu pastor, deben de estar en orden, deben de vivir según las normas del pastor, del líder.
Entonces estamos viendo familias destruidas, inclusive la iglesia está viviendo estos ataques de una vida posmoderna, una vida pagana. Está viviendo la iglesia donde la familia pastoral no escapa. Por esto tenemos tantas iglesias en el día de hoy débiles, porque el liderazgo de esta iglesia es débil, porque quien dirige la iglesia del Señor no ha dirigido bien su casa y por ende no tiene esta fuerza, no tiene el apoyo de quien debe de tener, que son su familia. Un reciente éxito de librería sobre el ministerio pastoral contenía un capítulo titulado Precaución. El ministerio puede ser peligroso para tu matrimonio. Esto lo tenía un libro que fue un éxito en venta y uno de sus capítulos era Precaución. El ministerio puede ser peligroso para tu familia. Lo impactante del título refleja con acierto la realidad potencial en el ministerio que se está viviendo en la actualidad. Una encuesta que se hizo en el año 1992, publicada en una prominente revista semanal, descubrió las siguientes dificultades significativas que conducen a los problemas maritales en el hogar del pastor. Y esta encuesta arrojó los siguientes datos. El 81% de los problemas que pueden surgir en la casa del pastor es insuficiente tiempo. O sea, no hay tiempo de calidad. El pastor no tiene ese tiempo para dedicárselo a sus hijos. El pastor no tiene ese tiempo para dedicárselo a la familia. El pastor no juega con los hijos porque cada vez el pastor está involucrado en actividades ministeriales y de esta manera abandona lo que es la familia. Existen pastores que no pueden ver 1 o 2 horas de películas con sus hijos. No pueden escuchar una música, ver unos muñequitos, una caricatura con sus hijos. Y esto en esta encuesta que se hizo en el año 1992 arrojó que el 81% de los problemas que están pasando en los hogares vienen a raíces de estos puntos que estoy dando. El primero es que el 81% es insuficiente tiempo juntos. El 71% el uso del dinero. El 70% el nivel salarial. El 64% dificultades en la comunicación. En ocasiones usted como líder, como pastor, puede ser un buen orador. Usted puede tener buenas intenciones. Usted puede conquistar multitudes. Pero en ocasiones usted no puede conquistar a 3 o 4 personas que son las más importantes. Y son la de su hogar. Y esto causa divisiones. Esto causa problemas. Y causa de que la casa del pastor esté dividida, esté destruida, en vez de ser un ejército, esa familia, para la obra de Dios. Entonces, el 64%, según esta encuesta, arrojó que hay un 64% de dificultades en la comunicación. Un 63% se le atribuye a las expectativas de la congregación. El 57% diferencias sobre el uso del tiempo libre. Yo conozco muchos pastores que no tienen tiempo libre. No lo tienen. Ellos tienen un trabajo secular y del trabajo secular siempre están inmiscuidos en algo del ministerio, en algo de la iglesia. ¿Y tu familia? Está descuidando la familia. Y mañana entonces está el gran dilema. La familia está dividida. La familia está cada uno por su lado. Y esto descalifica
rotundamente lo que es el pastorado. Un 46% de esta entrevista, de esta investigación que se hizo en el año 1992, arrojó que el 46% es de problemas sexuales. El 41% es de la ira del pastor hacia la esposa. A veces el pastor se frustra con los trabajos ministeriales. En ocasiones el pastor también tiene otra ocupación fuera de lo que es el ministerio, como un trabajo secular. Y muchas veces el pastor liga todas estas cosas y esto causa frustraciones. Y esta frustración, esta ira, tiene que ventilarla, y donde encuentra para ventilarla es con la esposa. Esto trae también grietas en lo que es el matrimonio. Y si hay grietas en el matrimonio, va a tener un ministerio mal. Tú quedas descalificado como el pastor de la iglesia. Un 35% es diferencias sobre la carrera del ministerio. Un 25% se adjudican a la diferencia sobre la carrera del cónyuge. Nadie cuestiona hoy el hecho obvio de que la mayoría de pastores y sus familias están experimentando una creciente presión debido al clima del ministerio de los años 90. Cuando uno pondera la naturaleza del ministerio, eso no es sorprendente. Considere los siguientes puntos que ejercen presión en el pastorado. Quiero hacer un pequeño paréntesis. La vida del pastor no es muy fácil, que digamos. Por esto, el pastor bíblicamente tiene que estar acompañado de una casa ordenada. El pastor que no tiene una casa, un hogar ordenado, es lamentablemente una persona que ha fracasado en lo que es el ministerio pastoral, el llamado pastoral. Y esto no quiere dejar dicho de que usted no es un buen cristiano. Esto no quiere dejar dicho de que usted no tiene buenas intenciones, de que usted no tiene buenos talentos, de que usted no tiene dones. Sí lo tiene, pero al llamado pastoral, uno de los requisitos fundamentales para que una persona sea el líder, sea el pastor de una congregación, de la iglesia de Dios, es de que su casa esté en orden. Entonces, podemos ver algunos de los problemas que puede experimentar el pastor, algunas de las presiones que puede vivir. El pastor se compromete con lo humanamente imposible, tratando con el pecado en la vida de la gente. Solamente cuando con el tema del pecado en la vida del creyente, del inconverso, de la comunidad, del mundo, de su propia vida, solamente con el pecado el pastor tiene un obstáculo fuerte. Tiene un punto que va a traer frustración a tu vida. Tiene un tema que va a traer desaliento en ocasiones. Va a traer confusiones. Y todo esto trae lo que es algo que puedo llamar a veces hasta rechazo al mismo llamado. Pero si el pastor es un pastor que tiene una casa organizada, ese ejército espiritual que está formado en tu casa, que camina conforme a la palabra de Dios, es quien te va a ayudar a seguir hacia adelante. Por esto, la Biblia no se equivoca. Cuando la Biblia habla en 1 Timoteo capítulo 3 sobre los requisitos del pastor, él inicia hablando, el apóstol Pablo inicia hablando explícitamente de cómo debe de ser el pastor, de cuáles deben de ser las características del pastor, de cómo debe de ser la casa del pastor, de cómo deben de estar los hijos del pastor. El pastor cumple con un rol interminable, resolviendo un problema para encontrarse con numerosos más. La vida del pastor es esta, hermano. La vida de aquel que ha sido llamado al ministerio de Cristo es esta. Tú resuelves una dificultad espiritual.
pero vienen 100 más. Cuando tú crees que tú vas a resolver un problema, te encuentras con 100 o cientos de dificultades. O sea, y tú tienes que estar capacitado, preparado para dar solución bíblicamente, con una doctrina sana a lo que es bajo la supervisión de la palabra de Dios. Pero imagínese usted que usted tiene un caos. Hace un tiempo atrás tuve la oportunidad de visitar una iglesia y esta iglesia impactó mi vida. ¿Por qué? Porque allí había una persona que estaba hablando, dando un taller sobre un tema, el cual yo mismo dije, es que no puede darlo, porque no vive lo que está diciendo. No está preparado, aunque tiene el conocimiento de sobra sobre este tema, su vida no exhibe lo que el tema está, lo que él está diciendo en el tema. Entonces, cuando tú tienes como pastor que aconsejar a una persona de pecado en el matrimonio y tú tienes ese mismo problema en tu casa, ¿cómo tú aconsejas? Por eso es que el pastor tiene que ser intachable y ser intachable inicia en tu casa. Que tu casa no sea un obstáculo para que te excluya del ministerio al cual Dios te ha llamado. Por esto necesitamos tener en cuenta que lo primero que un pastor o un aspirante a pastor debe de hacer es buscar organizar su casa. El pastor sirve con una credibilidad que es cuestionada cada vez más ante los ojos de la sociedad. O sea, aquí estamos viendo algunos puntos por el cual ejercen presión en la vida del pastor. Uno es que el pastor se compromete a lo imposible tratando con el pecado en la vida de la gente. Es el primer obstáculo que vemos en el pastor. El primer punto que ejerce una presión en la vida del pastor. El pastor trata de atacar el pecado en la vida de la gente. El segundo punto o tema que puede ejercer presión en el pastor es que el pastor cumple un rol interminable resolviendo un problema para encontrarse con muchos otros problemas. En tercer punto, el pastor puede encontrarse con esta presión y es que el pastor sirve con una credibilidad que es cuestionada cada vez más ante los ojos de la sociedad. Escucho en ocasiones a personas decir, si ese es pastor, yo soy santo. O sea, el pastor lo juzga mucho sin conocer al pastor. Tuve una prima en una ocasión hace unos años atrás que yo tenía tiempo que no la veía y le dije a ella, oye, yo soy pastor, estuvimos hablando, le dije, yo soy pastor. Y esa prima me dijo automáticamente, le salió espontáneamente y me dijo, wow, tú vas a ser rico. Esta es la idea que tienen muchas personas de lo que es ser pastor. Que ser pastor es que tú te vas a enriquecer de la grey del Señor. Y no es así. Entonces, necesitamos entenderle que los ojos de la sociedad van a estar encima del pastor y no necesariamente para aplaudirlo, sino para maltratarlo en pensamiento, en acciones. Entonces, esto ejerce presión sobre la vida del pastor. Otro punto es que el pastor está disponible al teléfono las 168 horas de la semana. Al pastor lo pueden llamar a cualquier hora del día, cualquier hora de la noche, y el pastor tiene que estar presente. No importa si el pastor no tiene dinero, el pastor tiene que dar solución. No importa si el pastor tiene a un hijo interno, el pastor tiene que contestar ese teléfono. No importa si el pastor está enfermo, el pastor tiene que estar presente. Las 168 horas de la semana. Entonces, todo esto genera presión. Hay muchas personas que pueden apagar su teléfono a medianoche, que pueden apagar su teléfono un día. El pastor no puede hacer esto.
Él puede, lo que él no debe hacerlo. Porque el pastor está allí para apoyar en estos momentos difíciles. Hay de aquellos que se le muera un familiar, a alguien de la iglesia, y el pastor no vaya. Ay, ay, ay. Acaban con el pastor. O hay de aquel que está enfermo y el pastor no pase. Entonces, todos estos puntos que le acabo de mencionar, mis hermanos, ejercen fuerte presión en la vida del pastor. Y usted necesita saber esto. Por esto, la casa del pastor tiene que estar fuerte, tiene que estar unida y tiene que entender de que en un momento determinado el pastor necesitará a su ejército, y su ejército es la casa, la organización que tiene en la casa. Por esto es que vemos que la palabra siempre habla del líder, del pastor y su hogar, del pastor y la crianza, del pastor y su relación conyugal, del pastor y su conducta en la sociedad. Porque el pastor es llenar un perfil. Yo estoy viendo en la actualidad muchos pastores, muchas personas que se autodenominan pastor, pero el autodenominarse pastor no es significativo de que tú seas un pastor. El ser pastor no es que tú conozcas de la Biblia. El ser pastor, como hoy lo estamos percibiendo, no es de que tú hables duro. El ser pastor en este tiempo, como se percibe, no es de que tú manejes muchos versos bíblicos. El ser pastor no significa de que tú manejes lo que es la teología. El ser pastor significa de que tú has sido llamado por Dios y has sido confirmado por tu iglesia. Y que tú tengas este sentir de servirle a Dios, sabiendo a lo que viene, a lo que no viene a ser servido, sino a servir. En el día de hoy las personas no queremos servir, queremos ser servidos. Creemos que somos muchas cosas por ser pastor. No, el pastor es un esclavo, el pastor es un servidor. El pastor es una persona que está allí simplemente para seguir la voluntad de Dios y decirle a la iglesia, así ha determinado Dios en su palabra. No así ha determinado lo que yo creo, no así ha determinado la organización en la cual yo me pertenezco. Así ha ordenado Dios. El pastor tiene que estar seguro de que es Dios quien está hablando allí. Y tener el sentir para decirle al pueblo cuando el pueblo anda mal. Entonces, hay muchos puntos que el pastor tiene, muchos temas que le ejercen presión al pastor, que muchas veces la iglesia a la cual usted va a estar pastoreando no lo va a ver, no lo va a entender. Por esto no te van a llamar casi. Yo tengo tantos años, 14 años en el pastorado, y en esos 14 años, yo no recuerdo la última vez que un hermano me ha llamado y me ha dicho, hey, ven que vamos a comer y cuéntame sobre tu vida. No, aún tú sufriendo, tú tienes que ir a decirle a las personas lo que Dios ha dicho. Entonces, cuando estos puntos, estos temas ejercen presión en tu vida, tú necesitas un escape. Tú necesitas un lugar que sea que funcione como un bálsamo de sabiduría, un bálsamo de refugio, de abrazo. Y esa es tu casa, es tu hogar. Tú no puedes estar huyendo de tu hogar. Tú tienes que ordenar tu casa y de esta forma va a estar organizada la iglesia. Se espera que el pastor realice con excelencia la más amplia gama de actividades, que sea a cualquier hora, que sea un erudito, que sea un visionario, que sea un comunicador, que sea un administrador, que sea un consolador, que sea un líder, que sea un financiero, que sea un diplomático. Ejemplo perfecto, consejero y pacificador. Todas estas cualidades tienen que tenerla el pastor. Voy a repetirla. Que sea un erudito, que sea un visionario,
que sea un comunicador, un administrador, consolador, líder, financiero, diplomático, ejemplo perfecto, consejero y pacificador. Estas son algunas de las cualidades, de las características que tiene que exhibir aquel hermano que quiere ejercer el pastorado. Esto no es algo que es inventado por una persona, sino que estos principios lo vemos en la palabra de Dios. Se espera que el pastor produzca mensajes fascinantes y transformadores de vida por lo menos 2 veces semanalmente, 52 domingos al año. O sea, hay pastores que no le gustan predicar y yo conozco algunos. Hay pastores que se le pasa un mes sin predicar. A esto no fue a lo que usted llamó. El pastor tiene que estar predicando constantemente, porque cuando usted fue llamado a ser pastor, usted asumió el rol de predicar la palabra de Dios, y por lo menos 2 veces a la semana usted debe de estar predicando la palabra de Dios. Usted debe de estar diciendo: así ha dicho Dios. Usted debe de instituir lo que Dios, decir lo que Dios ya ha dejado instituido. Hay personas pastores que no predican la palabra y dicen: ay, es que esa no es mi vocación. Ay, hay problema. La brigada de trabajo del pastor es a menudo una fuerza voluntaria, no ayuda pagada. Parece que el pastor y su familia viven en una fuente de peces donde todo el mundo puede mirar. O sea, el pastor en ocasiones pasa por momentos difíciles. El pastor en ocasiones no tiene los recursos necesarios. Pero todo el mundo entiende que usted puede apoyar a esta persona. Son de los temas que el pastor tiene que enfrentarse y estar dispuesto a caminar en medio de esa circunstancia. El pastor está a menudo mal pagado. Esto tiene que tenerlo claro. Aquí en la clase de teología que se llama Ministerio Pastoral, usted debe de conocer lo que es el pastor. Y si usted quiere, tiene el llamado, se inscribió en esta clase porque cree que tiene el llamado, tiene que saber a qué se va a enfrentar y determinar si su llamado es verdadero o su llamado es inventado. El pastor está a menudo mal pagado, enfravolando y explotado sin recibir descanso. El pastor verdadero casi nunca tiene descanso. A veces no tiene ni para comer en su casa. Pero tú has sentido y tu llamado ha sido confirmado de que tú eres pastor. Entonces tú lo vas a hacer con gozo. Como figura pública, el pastor puede recibir las críticas más severas tanto por parte de la comunidad como por parte de la misma congregación. Uno de los enemigos más grandes del pastor, o de los contrarios, no digo de los enemigos, sino de los contrarios del pastor, es la misma congregación. Cuando el pastor dice algo, cuando el pastor hace algo, la congregación por detrás viene a criticar al pastor. Deben de también saber cómo manejar esa situación, porque el pastor, de una forma u otra, si no es llamado por Dios, el pastor va a afligirse, va a entristecerse. Muchos abandonan el pastorado por las críticas. Otros en verdad lo cogen de juego, como decimos en buen dominicano, y esto causa de que la iglesia esté inestable. Nadie que piense un poco puede negar que el ministerio es potencialmente peligroso para el matrimonio y la familia del pastor. Se torna muy peligroso en ocasiones. Pero ¿debería ser así? Esta pregunta nosotros tenemos que analizarla. ¿Debería de ser así? ¿De que el ministerio pastoral se torne difícil? Ejemplo, el pastor en ocasiones es mal pagado y en muchas ocasiones no es pagado.
Y esto ataca contra la estabilidad económica de la familia. Esto lleva a que el pastor vaya a buscar un trabajo, pero también es pastor en su iglesia. Pero entonces, ¿dónde está el tiempo de calidad a la familia? Esto ataca contra la familia. Esto ataca contra la estabilidad de la familia. A veces los hijos no ven al pastor durante una semana y si lo ven es como un misil rápido. Debemos de hacernos la pregunta. ¿Debería de ser esto así? Mejor aún, podemos hacer la pregunta. ¿Es obligatorio que sea así? Lo más importante es el propósito de Dios de que sea de esta manera. Esta pregunta debe de estar en nuestra mente. Mis queridos hermanos, este video va a ser cortado acá, pero hay otra parte, una segunda parte de esta clase que también se le va a estar llegando en el tiempo oportuno. Espero de que ustedes se queden en este video con estas preguntas. La primera es, ¿debe de ser el ministerio pastoral un peligro para la familia? Analicen esto. Otra de las preguntas que debemos de pensar, ¿es obligatorio que el ministerio sea peligroso para el matrimonio? Es el propósito de Dios. Estas tres preguntas deben de estar en nuestras mentes. ¿Ustedes apoyan a sus pastores actuales? Y el que está entrando al pastorado o el que cree que tiene el llamado a ser pastor, debe de preparar a su familia para este ministerio. Lo veo en la segunda clase y que Dios le bendiga.